Bienvenidos a otro show de Renovando Riqueza. Esta vez les traemos un invitado muy especial porque se trata de nada más y nada menos que mi hermana Jennifer Rodríguez, donde nos va a estar hablando un poco de lo que está haciendo en la Cámara de Comercio de Hispanos en la ciudad de Filadelfia. Y nos habla también cómo nosotros, no importa en qué área estemos, nos podemos beneficiar de los servicios que ofrecen las cámaras de comercio, lo que es comenzar negocios. Nos habla un poco de los errores que cometen los empresarios cuando están comenzando sus negocios. Así que quédense ahí pegados para que vean el show completo donde entrevistamos a mi hermana. Nos da muy buenos tips de lo que es el empresarismo. Recuerden darle share y like en nuestra página de Facebook, en nuestra página de iTunes. Compártanlo con sus amistades. Así que vamos al show. Muy buenos días a todos. Aquí estamos otra vez en otro programa de Renovando Riquezas con Denis Rodríguez y Ricardo Rosales. Y hoy tenemos una invitada especial. Muy especial. Es muy especial porque, número uno, es una mujer, ¿ok? Y tenemos pocas mujeres que vienen por acá por el programa. Sí. Número dos, es la hermana del señor Denis. Mi hermana mayor nos acompaña. Yo pensaba hoy. Que era la menor. La menor, ¿verdad? Sí, No. la menor, la hermana menor de Denis. Ella es la primogénita de la casa. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, tiene mucho liderazgo. Yo he escuchado de ti anteriormente. Y en verdad que Denis, él te admira, ¿ok? Si él no te lo diga mucho, yo te lo estoy diciendo. Es que soy la mayor. Bueno, yo también soy el mayor en mi familia y siempre... no te admiran. No, a mí no es que me admiren, pero me imagino que mis hermanos pequeños siempre están como sí, que uno siempre mira buscando al que ya pasó por ahí, ¿no? Exacto. Pero sí, él ha dicho muchas cosas buenas de ti y me habló un poco de lo que estabas haciendo allá en Filadelfia. Correcto. Voy a empezar por hacer un intro de lo que yo recuerdo así de memoria. Jennifer, y me corrige si digo algo que no es. Pero tenemos aquí, como dijimos, a mi hermana mayor, nacida y criada en Puerto Rico. Exacto, y eso te acuerdas bien. Eso me acuerdo, sí. Y a los 18 años se muda de Puerto Rico a Boston. 17. A los 17. Okay. Después de high school. Exacto, una vez termina se graduó antes. Su high school, va a estudiar a Boston University su bachiller, que lo hiciste en relaciones No, en de business mercadeo. management. ¿Eras buena estudiante en high school? Sí. Buenísimo. Bueno. Okay. Eso te lo puedo asegurar. Porque mi mamá, tú sabes que siempre dice, no compares un hijo con otro, pero mi mamá siempre se le escapaba. Mira a tu hermana cómo está, que lo bien que le va, y tú ponte a estudiar, y bla, 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 bla. Eso siempre se escapaba por ahí en casa. Mi hermana siempre era como que la nerd, como de la decíamos familia. nosotros. No, bueno, pero está bien porque ella estaba como que estaba poniendo subiendo la calidad de los que venían por detrás. Yo lo que creo es que los mejores genes y el empeño se fue en la primera y después a medida que los que fueron naciendo después. Bueno, eso lo podemos dejar a otro programa. No, yo también Vas a conozco. tener que traer a mami, entonces. Sí, que mami explique. Pero nada, una vez llega a Boston, completa su bachillerato, su bachelor's degree en Business Administration and Operations. Exacto. De ahí brinca a Washington, D.C., right? Donde empezó a trabajar. Y recuerdo que trabajaste un tiempo con el National Science Foundation. National Academy of Sciences, parecido. Ok, vamos a hacer algo. ¿Por qué no dejamos que ella nos diga? Que Jennifer nos diga. Corrigiendo, ¿ves? Que no se acuerda. Que Jennifer nos diga. Ella salió a los 17 años de Puerto Rico y ¿qué pasó? Mira, como muchos puertorriqueños, salimos a Estados Unidos a estudiar. Y una vez que estás aquí estudiando, te das cuenta de que hay muchísimas oportunidades. Entonces, uno te das cuenta de lo que puedes hacer y tomas las oportunidades que te vienes. Tú no lo hice porque yo tenía un master plan de lo que yo quería hacer necesariamente, que es algo que también sucede, que si tú eres una persona que viene de una familia latina o afroamericana, no tienes los mismos recursos de personas que te guíen y te dicen lo que tienes que hacer. Yo más bien lo hice
parte fue suerte, parte fue inner drive. Lograste reconocer el camino que el universo te estaba forjando. Exacto, no porque alguien me dijo, mira, vamos a sentarnos y planificar tu futuro, eso nunca me pasó. Ahora a mí me lo trataron de planificar muchas veces, pero lo planificaron yo mal. mismo yo me salía de esa planificación. El papá trató, pero en muchos casos también a las personas de la minoría, los latinos, a muchas personas también cuando te dan un guidance counselor, cuando te dan te ayudan a planificar, te planifican mal. Entonces, algunas veces yo digo que es mejor que no tuve a nadie que me planificara, porque lo más seguro me hubiesen dicho, mira, tú puedes ser secretaria, que eso es lo que hacen muchas personas. Entonces, no tenía nadie que me dijera, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, yo me hice lo que quise, ¿no? Buscaste lo que quisiste. Exacto. Entonces, después de mi bachillerato en Boston, ¿qué estudiaste? Estudié administración de empresas, con una concentración en operaciones. Entonces me fui a Washington, D.C., conseguí trabajo en la National Academy of Sciences y ahí estaba trabajando en la oficina que administra lo que le llaman fellowships, que es, más bien un fellowship es cuando una persona quiere hacer un doctorado, le dan una ayuda económica, como un scholarship. Pero es para que hagas también, ayudes a research, a hacer investigaciones. Y a eso le llaman fellowship. Entonces, esta era la oficina de la Fundación Ford de fellowships para personas minorías. Y era uno de los programas más grandes en Estados Unidos que quieren aumentar el número de profesores y académicos afroamericanos, latinos y asiáticos a nivel de universidad, a través de Estados Unidos. Entonces ahí me di cuenta de las oportunidades que había para hacer tu maestría, tu doctorado, las distintas áreas en las que uno puede estudiar. Ahí fue donde comencé a saber de antropología y geología, información, de todo este tipo de cosas, y me dio la curiosidad que me gustaban mucho los estudios de urbanismo, de ciencias sociales, de demografía, de administración pública y entonces ahí se fue que hice mi decisión que iba a hacer una maestría en Urban Planning, en planificación urbana. Y se fue y fui a la Universidad de Pensilvania a hacer mi maestría. Y eso fue en Filadelfia, eso de los 1998, 99. No me digas fecha. Le empiezan a poner cuántos años tendrá ella, ¿verdad? Hay que dejarlo para la incógnita. Entonces fui a Pensilvania, a Filadelfia, hice mi maestría y ahí me quedé. ¿Cuánto tiempo estuviste estudiando? Bueno, mira, tomé como unos 5 o 6 años entre el bachillerato y la maestría. La maestría son 2 años. Entonces, bueno, yo terminé los estudios por completo, ya tenía yo 30 o 31 años cuando terminé. Wow. O sea, eso fue hace un par de años atrás. Hace un par, nada más. Entonces, una vez está en Filadelfia, allí se ha quedado y ha ido construyendo pues todo lo que es su carrera y donde está hoy. ¿Empezaste a trabajar en eso de Urban Planning con alguna firma ya, correcto? No, bueno, cuando yo me gradué, como yo son muy pocos los planificadores que tienen un background de negocio. Entonces, lo que pasa es que como la planificación urbana tiene mucho que ver con bienes raíces y real estate y todo eso, pero y si trabajas en real estate tienes que tener finanzas. Entonces, comencé a trabajar en en economic development, desarrollo económico y finanzas. Y entonces trabajé en lo que le llaman el Banco de Desarrollo de Filadelfia, que se llama el Philadelphia Industrial Development Corporation. Es una agencia cuasi pública. Entonces tiene recursos del gobierno, pero trabaja como una corporación privada. Muy bien. Entonces deberíamos tener organizaciones así. Yo me imagino que en Houston tendrán alguna, que es la agencia que se encarga
de dar incentivos para el desarrollo de la industria. Entonces, muchas de estas corporaciones a través de los Estados Unidos tienen mucho terreno industrial y comercial, y entonces tienen programas de incentivos para que una compañía venga y se establezca en Filadelfia. Sí, atraer empleo. Exacto. Empleo, lo que le llaman el objetivo es crear empleos y taxes e impuestos, ¿no? Claro. Entonces, esta es la compañía en Filadelfia que también recibió del gobierno de Estados Unidos el Navy Yard. Cuando decomisionan Navy Yards o bases militares, muchas veces se las revierten al gobierno para que el gobierno de esa ciudad, de ese county, los administre y los revitalice, los convierta en otra cosa. Entonces, en Filadelfia, el gobierno de Estados Unidos, el Army o el Navy, le dio la base militar, se la dio al Philadelphia Industrial Development Corporation para reimaginarla y crear un nuevo lugar. ¿Y eso todavía está ahí? Todavía, y es de los proyectos de desarrollo de este tipo, de conversión de bases militares que han sido cerradas más successful de Estados Unidos. A los barcos los llevan ahí también, ¿verdad? Los barcos los que decomisionan. Todavía hay una parte que el Navy todavía utiliza, pero la mayoría, 2,000 acres, 4,000 acres, algo así, los decomisionaron. O sea, pero ya ese proyecto está corriendo en lo que lo convirtieron, o todavía está en construction. Sí, ahí está corriendo. Ahí hay un Real Estate Investment Trust que le dieron un ground lease de como 100 años al que le dieron para que lo desarrollaran, y hay hoteles, hay restaurantes, hay oficinas. Ahí es donde está el headquarters de Urban Outfitters. Y todo eso la han desarrollado de una manera increíble. Y de ahí, ¿cómo tú llegas a trabajar con el pasado alcalde de la ciudad, Nutter? Bueno, hay varios pasos. Yo primero trabajé en haciendo desarrollo económico con New Market Tax Credits, utilizando subsidios del gobierno federal para hacer estructurar proyectos de multimillonarios. Y después lo hice por varios años y uno se cansa de hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces decidí que yo quería trabajar como planificadora urbana per se. Y hay una organización que se llama Asociación Puertorriqueños en Marcha, que desarrolla comunidades, una comunidad latina bastante pobre en Filadelfia, y ellos hacen affordable housing y trabajan en tratar de restituir y ayudar a esta comunidad a salir adelante. Entonces, eso es como Habitat for Humanity, algo así. Sí, pero es más, tiene un área geográfica definida. Habitat for Humanity trabaja en cualquier lugar, a través de todo Estados Unidos. Esto es un área específica en el norte de Filadelfia. Entonces la idea es que es un área pobre y tú la quieres levantar. Y la levantas ayudando a la comunidad a tener educación, tener recreación, acceso a oportunidades de empleo, acceso a vivienda que sea de costos razonables. Entonces trabajamos mucho en tratar de en desarrollar y a construir casas, parques, y entonces hice ese trabajo por como... Sí, la idea era revitalizarla, pero mantener la gente que vivía allí. O sea, no era un gentrification. Correcto, no. Vamos a desarrollar casas. No, es para desarrollar casas para esa misma comunidad. Entonces trabajamos haciendo parques y a mí es un proyecto muy lindo, que si vas ahora a Filadelfia vas a ver el primer proyecto con Blue Roof, ¿Solares? No es solar. Blue Roof es un tipo de construcción sustentable o sostenible, no sé cómo le llaman aquí, en la que cuando cae el agua en el techo, lo recoge. No, lo que pasa es que aquí tenemos un problema de inundación. Y nosotros queremos que el agua se vaya. Aquí no la queremos recoger, la aquí idea que se va. es que tú debes de poder capturar en la primera hora de una tormenta, capturar
el agua en el techo para que pasarle un tanque así o algo. no se inunden las alcantarillas. Ya te Ajá. entiendo. ¿Entiendes? Entonces, una manera... Eso es algo que debemos aprender entonces aquí en Houston, porque Yeah. aquí lo primero que se inunda son las alcantarillas. Exacto, y es porque hay mucho runoff, porque hay tanto concreto. Exacto. Entonces lo que uno trata de hacer es hacer una combinación de techos verdes, green roofs, y el blue roof que aguanta como aguanta muchísima agua. Es como si fuese una Y piscina es allá como arriba una en el techo. piscina en el techo, y que poco a poco el agua entonces va trickling down y no Nunca se había inunda escuchado las eso. alcantarillas. Y esos Entonces, techos azules Son flat, obviamente. son flat, ¿verdad? O sea, son... bueno, no flat, porque si no el agua... Nunca, sí. Pero es como es como un retention basin, y poco a poco entonces deja el agua bajar hasta que se vacía. Está muy bien, está muy interesante, lo voy a tener que buscar. Obviamente, para que eso tenga un efecto, tiene que hacerlo mucha gente. Sí. Ah. Y es bueno, igual que los Pero aquí green roofs. nosotros, bueno, yo creo que esto en todo Estados Unidos, pero la demanda que hay por affordable housing es increíble. Sí. Entonces, uno se podría poner creativo en algunas áreas y ver estos proyectos cómo han funcionado en otras áreas y uno tratar de incorporarlo, no sé. Sí, todo tiene que ver también con el código donde uno está construyendo y ese tipo de cosas. Pero yo pienso que a lo mejor... Tú eres bueno convenciendo a los government Depende. officials de que quieres hacer algo. Sí, depende. Ya me ha tocado convencerlos, pero está muy, muy buena esa idea porque aquí en Houston tenemos un problema de inundación crónico. Aquí llueve 2 días y ya uno escucha de que las casas se están inundando y es Y por no- el alcantarillado que está. Y no tan solo ese problema, pero por ejemplo, ayer llevé a mi hermana a dar una vuelta por Houston, porque nos está visitando, y pasamos por unas áreas donde tú ves, estábamos hablando de eso, de los homeless, y me dice, la gran mayoría de esas personas homeless son personas que han sido desplazadas de donde vivían antes, Sí. porque ahora tienes los townhouses, áreas como de Heights, áreas como de Third Ward, áreas como de Second Ward, que ya se han vuelto neighborhoods súper... Upscale. Upscale, exacto, afluentes. Y entonces esas personas no tienen a dónde ir, porque volvemos, el gobierno no ha podido satisfacer la demanda de affordable housing. Entonces cumple 2 propósitos. Tal vez le provees un lugar donde entonces esas personas se pueden mudar y no los tienes en la calle. Muchos de ellos también es psicológicamente y Sí. no Sí, se eso- quieren ir del área. Hay 10.000 cosas. Exacto. Pero sí, en verdad que me gusta esa tecnología de la que estás hablando porque yo nunca la había escuchado, Sí. número uno. Y uno debe aprender de otros. Ya, si allá en Filadelfia ya están haciendo ese tipo de cosas, a lo mejor ellos tuvieron el problema que tenemos nosotros ahora, hace años atrás, porque Filadelfia Una ciudad antigua. Es de las es una ciudades ciudad más muy, viejas. muy Bueno, antigua. Lo que está Fue la pasando en primera Filadelfia capital, right? es que los alcantarillados de Filadelfia son de cuando la ciudad fue Construida. fundada, Sí. hace 200 años. 1800. Entonces, es muy difícil retroarreglarlo. arreglarlo, ¿no? Entonces, es carísimo. Entonces es una ciudad pobre también, no es una ciudad que tiene mucho dinero. Entonces lo que están haciendo es tratando de utilizar, en vez de excavar para arreglar y reconstruir el alcantarillado, están tratando de utilizar, cuando uno está construyendo, darle incentivos a los desarrolladores a que capturen y ayuden a mejorar el absorber el agua de tormentas en el site. Ya. ¿Me entiendes? Entonces hay hay muchos programas y muchos proyectos en los que se está sacando el asfalto, se está sacando el cemento y estamos creando áreas verdes para que capturen el agua. Entonces, la compañía de agua, el utility de agua, tiene un plan a largo plazo para arreglar el alcantarillado que hay que arreglar, pero más es para hacer el incentivo de que el agua que tú eres, el área que tú ocupas, sea responsable de capturar la primera pulgada De lluvia. que cae en una tormenta. Y eso es un montón. Sí, es muchísimo. One inch of water es mucha agua. Cuando vienes a hablar de sumar todos los pedacitos de... ¿Cuántos cayeron aquí en Harvey?
50 y pico, 57. Sí, sí, no, ya eso no puedes hacer, un huracán no lo puedes, pero eso una no lo tormenta, para nada. pero una tormenta general de esas que dura 1 hora, 30 minutos, que te hace el flash flooding y después se va, es para eso, es para eliminar ese tipo de problemas. Entonces, ya cuando te empiezas a involucrar con esta asociación, ¿cómo es que se llama? Puertorriqueños en Acción. En marcha. APM. Entonces, ¿cómo te vas involucrando en la política? ¿Todavía estás ahí? No. Ya no, ok. No. Bueno, entonces yo estaba trabajando y es trabajo que es hicimos muy buen trabajo y la gente se da cuenta del trabajo. Entonces, el alcalde me llamó un día y me dijo que si yo estaba dispuesta o estuviese interesada en trabajar en una nueva oficina que él iba a crear, si yo la quería dirigir, y era la oficina de asuntos de inmigración y multiculturales en la ciudad de Filadelfia. Entonces, cuando el alcalde te llama a tu teléfono, usted contesta la llamada. Claro. No, y bueno, mucha gente no acepta esas llamadas, ¿no? Porque... bueno, no me llamó así Jennifer, no. Te llaman a la oficina, te dicen, me quiero reunir contigo. Sí. Te venden el proyecto. Hablas un poco, te dicen, just being a little bit, ¿es algo que tú estarías interesada? Sí, cómo no, ok. Y entonces obviamente aceptaste la posición. Entonces al mes o algo así, cuando tú crees que a todo el mundo se le olvidó, entonces recibes la llamada y... Ok. Sí, sabemos que el gobierno todo tiende a moverse un poquito más lento. Sí. Ok, entonces empezaste a trabajar con el alcalde de Filadelfia. ¿Qué hiciste ahí? Bueno, fui la primera directora de la Oficina de Inmigración y Asuntos Multiculturales, que en inglés se llama MOIMA, o Mayor's Office of Immigrant and Multicultural Affairs, y es la oficina encargada de los asuntos de inmigración en la ciudad de Filadelfia. Fue la oficina que nosotros fuimos la primera ciudad en Estados Unidos en crear una directiva en la que se dijo que la ciudad de Filadelfia y la policía no iban a cooperar con ICE, con Immigration and Citizenship Enforcement Agency, a menos que recibiéramos un judicial warrant de... Pero ¿cuál era el problema? Para que la gente entienda un poquito. El problema era que cuando la policía detenía un inmigrante, lo ponía en detención, entonces recibía un fax de ICE que decía, mira, si tienes a esta persona en detención, quédate y déjala por 48 horas, porque nosotros estamos interesados en irlo a buscar, porque tenemos está violando las leyes de inmigración en Estados Unidos. Entonces eso pasa acá en Texas. Eso pasa en muchos lugares. Pasa en todos lados, a menos que haya una directiva de la ciudad o del estado que diga que no se va a cooperar. Entonces Filadelfia dijo no more. Si quieres información de esta persona, me tienes que dar un warrant. Que legalmente, cuando tú quieres detener a alguien, o qué sé yo, necesitas un warrant. Entonces, nosotros, la ciudad de Filadelfia dice que vamos a tratar al gobierno federal igual que tratamos a todo el mundo, y que si el gobierno federal quiere tener acceso a un inmigrante que está detenido, tiene que presentar un warrant. Eso es todo. Sí. Entonces, fue algo muy controversial, y que sigue siendo controversial hasta este mundo, porque después que hicimos eso en la ciudad de Filadelfia, hubo como 200 ciudades que lo hicieron, y se ha hecho un arroz con... No un arroz con pollo, pero se ha creado esta idea de sanctuary cities, de ciudades de para los inmigrantes. Sanctuary, que dicen que estamos hablando ahora, cuando hablas de Trump y habla de el Attorney General, que dicen que estas ciudades están violando la ley y todo eso. Mira, no es cierto. Lo que estas ciudades están haciendo es que le están diciendo al gobierno federal que asuntos de inmigración son asuntos federales, y que si ellos quieren que el gobierno local coopere con ellos, que les dé un warrant. Y si le da el warrant, se coopera. Si no deja el warrant, los dejamos ir de la misma manera que dejarías ir a cualquier ciudadano, ¿me entiendes? No están tratando a la comunidad inmigrante distinto, le están tratando, si tú estás en la ciudad de Filadelfia y te detiene la policía
y te investigan y te dicen, bueno, o puedes salir on bail, o puedes salir, están haciendo lo mismo, no es que están tratando a la comunidad inmigrante distinto, ¿no? Está muy bien. No sabía eso, que estaban estas ciudades. No, yo no sabía que Filadelfia había sido la primera. Porque yo sé que aquí en Texas sí se los lleva ICE. Aquí los meten presos y... Mira, ICE, si te quiere llevar, te lleva. La pregunta es si el gobierno local te va a dar la información con warrant o sin warrant, o bajo qué condiciones te va a dar la información. Entonces, entiendo. En la ciudad de Filadelfia, el alcalde Nutter y el alcalde de estos momentos, alcalde Kenney, han hecho la decisión que de la manera que va a cooperar es si el gobierno federal le da un warrant. Si el hacer gobierno los pasos que federal tienen no se que lo haber. da, no hay razón por la que cooperar. Okay. ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando con Nutter? Casi 3 años. Okay. Casi 3 años. O sea, él estuvo ¿cuántos términos? Él estuvo 2 términos, entonces yo estuve al final del segundo second término. half. Entonces, una vez que el alcalde Nutter terminó su periodo, su término periodo, entonces yo me contrataron en la Cámara de Comercio de Filadelfia para ser la presidenta del Hispanic Chamber. ¿Y ahí es donde estás ahorita? Ahí es donde estoy en estos momentos. Ya. Llevo 2 años y medio ahora. Ok, hace 3 años atrás fue que dejaste de trabajar con el alcalde, con el correcto. alcalde. Cuando él salió de... Sí, exacto. Él hizo su segundo término, entró el alcalde Era el nuevo. nuevo alcalde. Una vez que el nuevo alcalde vino, entonces yo me vine a la Cámara. Ok, ¿y ahora qué estás haciendo en la Cámara? Bueno, en la Cámara el objetivo es ayudar a los negociantes y los comerciantes latinos a crecer, a superarse, a asegurarnos que la economía, lo que yo le llamo a la economía latina, crezca, porque los latinos en Filadelfia, aunque comprenden el 15% de la población, son 40% de la pobreza de la comunidad pobre. Wow. Entonces, ¿Cuál es la nacionalidad más, cómo se dice? La población de latinos, en orden de números, es puertorriqueño, dominicano, mexicano, colombiano. Y por están ahí los para abajo venezolanos siguen. Ok. Pero entonces la comunidad puertorriqueña es muy fuerte. 70% de los todos latinos. los latinos en Filadelfia. Oh, wow. Yo no sabía que había tanto puertorriqueño allí. Sí, son muchísimos. Llegaron en los 40, Igual que a New York. igual con Nueva York. Entonces es el mismo patrón de Nueva York y de Chicago. Wow. Ok, no sabía. Sí. Acabo de aprender algo. ¿En Chicago también hay bastante puertorriqueños? Sí. No sabía. Sí, son la primera onda de migración en Estados Unidos de puertorriqueños fueron al norte para trabajar en manufactura, pero resulta que una vez que van a estas ciudades, se fueron a los centros de la ciudad de Filadelfia, de Nueva York y de Chicago. Llegas ahí y estás llegando al mismo momento en que la manufactura en los Estados Unidos se está mudando al sur y fuera de la ciudad. Entonces encuentran que el lenguaje y las redes sociales y ese networking y el apoyo social no existe. Y el trabajo que vieron hacer no existe tampoco. Entonces... Algo que yo nunca entendí fue cómo salieron de una isla caribeña con calor todo el año. Bueno, y se fueron a donde estaba la promesa de nieve, trabajo. el frío. Yeah. Sí, Era la pero pobreza. a mí me pueden prometer lo que sea y yo igual agarro la Mira, playa antes de... No digas eso, porque mira a la comunidad de México en estos momentos, y del Suramérica, y de Honduras, y de Nicaragua, y de Guatemala, que la pobreza los está atrayendo a Estados Unidos. No, obviamente, cuando a Eso es uno mismo. se le presentan oportunidades... Prácticamente cuando te van y te dicen hay trabajo. No, sí, a Puerto Rico Todo el mundo iban fueron y les y ofrecían. o sea, les iban a vender la idea. O sea, Yeah. les decían que Y iban a más- vivir como reyes en y Estados más los Unidos. puertorriqueños siendo americanos también, que es Sí, mucho exacto. más fácil. Por eso era, ellos no se tenían que preocupar por buscarles pasaporte ni nada de eso. Simplemente iban a Puerto Rico, les echaban un cuento allí de que, por ejemplo, en Nueva York iban a trabajar a los campos a recoger tomates. Iban a recoger tomates y eso era, imagínate, sacar a alguien de su campito allá en la isla con calorcito y meterlo en un campo a recoger tomates, saber, 40 grados de temperatura.
Fue una cosa, y lo mismo pasó mucho antes, a principios del siglo XX, ¿verdad? En los 1900, que se fueron para Hawái, que les prometieron igual, no, van a tener una vida de maravillas allí recogiendo piñas en las plantaciones y caña de azúcar en las plantaciones en Hawái, y eso fue un desastre de que allí todavía hay muchísimos puertorriqueños, nunca pudieron virar porque no tenían el dinero para regresar. Para regresar. Wow. Una vez llegabas allí... es el orgullo, ¿no? Entonces regresar difieren. Entonces se ha quedado esa comunidad de puertorriqueños en Filadelfia y es la comunidad más pobre que hay en la ciudad. Entonces, entonces la idea de la Cámara es ayudar a estos negocios, a estos comerciantes superar. Entonces hay 18,000 negocios latinos en el área de Filadelfia, 8,000 en Filadelfia. Pero sucede que a nivel nacional, aunque los latinos están comenzando negocios a un rate que es mucho más acelerado que la población general, solamente el 2% de los comerciantes latinos o de los negocios latinos llegan a $1 millón o más. Sí, que se quedan en negocios bien pequeños. Los negocios tienden a quedarse muy pequeños. Entiendo. Entonces eso es un problema porque no tienes la oportunidad de ejercer el poder económico que pudieses ejercer si estuvieses a nivel average. Right? ¿Cuáles son? Déjame hacerte una pregunta y es más de conocimiento general de lo que estás hablando, de lo que son los micros y macros, ¿no? Uh-huh. En las clasificaciones de las que estás hablando en la empresa. ¿Cuáles son los números? ¿Cómo los clasifican ustedes? Nosotros, el gobierno federal los clasifica un poco más distinto y se hace bien complicado. Pero de la manera en que nosotros lo miramos, es un negocio que genera $1 millón o menos en revenue. En sales. Es un negocio micro. Micro, ok. O un pequeño negocio. Usualmente tienen menos de 4 empleados. Uh-huh. Okay. O 5 o menos. Después que tú empiezas a generar $1 millón o más, es un tipo de negocio distinto, ¿me entiendes? Ya está más estructurado, más organizado. Es más estructurado. La idea de querer crecer un negocio que llegue a $1 millón es que ese negocio es la diferencia del dueño del negocio estar constantemente metido en todos los aspectos del negocio, uh-huh, a un negocio en que el dueño puede manejar, supervisar y decidir cuál es la trayectoria y no estar metido todos los días. Sí, que sea un CEO de verdad y no un empleado. Uno que se pone todas las... Es como dicen en inglés, working on your business, not in your business. Correcto. Y entonces, yo me imagino que la Cámara ayuda muchísimo en el desarrollo de estos empresarios para que logren eso, ¿no? Esa meta de $1 millón es yo no puedo hacer el trabajo por ellos, pero le ayudamos a tomar decisiones y le ayudamos a tener un Rolodex de expertos. Mucho lo que pasa con la comunidad latina es que los negocios tienden a ser financiados con crédito personal, ahorros personales, even cuando el negocio está creciendo y madurando, siguen siendo, el crecimiento de los negocios tiende a ser financiado personalmente. Uh-huh. Eso es una diferencia bien grande entre el comerciante latino o afroamericano y el comerciante anglosajón. El comerciante anglosajón tiende a ser el negocio ser capitalizado con private capital, external sources of funding. Entiendo, okay. Entonces, bancos, líneas de crédito comercial, no personal. Muchas personas usan su tarjeta de crédito personal. No, se supone que tú estés utilizando una tarjeta de crédito comercial, sí, una línea de crédito comercial, o que alguien te dé un equity investment, o hay mucho partnership, hay muchas relaciones de negocios. Bueno, fíjate que a mí me encanta eso. A mí me encanta buscar external funding. Exacto. A Denis no.
Entonces, Denis es como que está en contra de eso porque yo no sé dónde aprendió eso, pero yo digo, Dios mío, esa es la manera más fácil. Eso es la manera en que los latinos hacen su negocio. Hay mucha falta, en Estados Unidos tú haces un contrato con una persona que tú estableces que es una persona legítima, y tienes el contrato y dices, mira, esto es lo que tú eres responsable, esto es lo que yo soy responsable. En la comunidad latina hay menos trust, menos confianza. Sí. Entonces también hay lo que le llamo yo el pride of ownership. Es este orgullo de que este es mi negocio y yo lloré y yo gasté dinero y mira todos los errores que cometí, pero mira lo que tengo. Sí. Entonces yo le digo a ellos, ¿qué tal si tú hubieses puesto toda esa energía? Hubieses contratado un abogado, hubieses contratado un contador, hubieses contratado un arquitecto y otro experto, le dabas todo ese dinero y todo ese tiempo, ¿y dónde estarías tú? Claro. Entonces, crecido el negocio. El crecimiento exponencial. Exacto. Y déjame preguntarte, porque obviamente la gran mayoría de las personas que nos escuchan, pues... café? Tengo aquí, gracias. Okay. La gran mayoría de las personas que nos escuchan son del área de Houston o otras ciudades. ¿Así funcionan todas las cámaras de comercio generalmente en todos lados? Sí. So, un profesional o un dueño de negocio que nos esté escuchando, que quiera empezar a aprender cómo puede crecer su negocio, cómo puede salir de lo que estamos hablando, de estar trabajando el día a día el negocio y enfocarse más en que el negocio vaya corriendo solo para él poder ir abriendo otras oportunidades. Lo que tiene que hacer entonces es acercarse a la Cámara de Comercio de la ciudad donde vivan. Correcto. Y ese es el tipo de ayuda que hacen. Mira, lo que tienes que considerar es que cuando tú vienes a este país, si eres inmigrante o vienes de una familia de inmigrantes, no vas a tener un network muy profundo. Entonces comparas tu network con el del anglosajón, de la persona que ha vivido, que su familia lleva en Estados Unidos 5 o 6 generaciones, y te vas a ver la diferencia. Entonces tú necesitas crear tu propio network, y como no lo tienes que ir a un lugar, a una cámara de comercio, a un tipo de... A un grupo de networking. Grupo que tengas, cámara o no, las cámaras son fáciles porque ya existen, ¿no? Pero te tienes que hacer un grupo de personas que tengan acceso al abogado, al arquitecto, al contable, a la persona de seguros, o sea, que tengan toda la infraestructura que tú necesitas para llevar a cabo tu negocio. Entiendo. Ok. ¿Cómo funciona una cámara de comercio desde tu punto de vista? Muy importante, porque particularmente para las comunidades latinas, las cámaras de comercio en sus países son lugares donde nada más la gente más rica y elites se congrega. En Estados Unidos, las cámaras de negocio, particularmente las que se enfocan en las comunidades latinas, asiáticas y afroamericanas, no son para el elite necesariamente, son para ayudar a cualquier negociante, particularmente a aquellos que no tienen muchos recursos, a levantarse. Entonces, esa percepción de lo que es una cámara de comercio es algo que siempre estamos tratando de reeducar a la comunidad. Sí, no es un club social. Entonces, usualmente tú pagas una membresía anual que en la comunidad latina se hace también difícil aceptar eso, ¿no? Pagas unos $200, $300, $500 anuales. La idea es que tú tienes que participar, porque si pagas la membresía anual y no participas, entonces estás perdiendo el dinero. Sí. Entonces tienes que tener la dedicación y la disciplina de decidir que tú quieres invertir en ti mismo y en tu negocio, y participas y te haces las conexiones y sigues las recomendaciones que te haces, las sigues, y generalmente vas a hacerlo bien. Sí, es un andamiaje que ustedes tienen preparado para ayudar en me imagino, las áreas donde más problemas o más dificultad tienen estos empresarios. Ya ustedes llevan años haciéndolo, tienen esa expertise, y es cuestión de acercarse a la Cámara de Comercio y averiguar las ayudas que ofrecen. Tú me estabas comentando también que en el caso de la Cámara de Comercio en Filadelfia, a veces el gobierno se acerca a ustedes y les dice, hey, nosotros tenemos que cumplir con 1% de compañías donde los dueños sean minoría, o hispanos, o mujeres también. Ahí se da lo de Women Owned Business. Y se acercan a ustedes y le dicen, necesitamos, por ejemplo, si en el aeropuerto van a hacer un proyecto de expansión nuevo de $500 millones,
bueno, pues una porción de ese dinero, quien haga el trabajo tienen que ser compañías minoritarias, y ahí ellos se acercan a ustedes y les dicen, díganme quiénes son los ingenieros, quiénes son los arquitectos, quiénes son las compañías de construcción, de limpieza, de mantenimiento que el aeropuerto puede contratar o subcontratar para cumplir con esos porcientos que muchas veces el gobierno federal es quien los establece. Sí, bueno, no son cuotas, ¿me entiendes? Es lo que le llaman based or best efforts, right? So lo que sucede es que muchas compañías, hay mucha presión para diversificar lo que le llaman el supply chain, es de la cadena de vendedores, y no, porque está muy concentrada en la comunidad anglosajona. Entonces quieren asegurarse que la comunidad minoritaria tenga acceso a oportunidades para crecer sus negocios. Entonces, en construcción, en todo tipo de áreas, hay oportunidades en las que compañías dicen, mira, nos gustaría que llegáramos en la ciudad de Filadelfia. El consejo y el alcalde de Filadelfia tienen una meta. Es que el 35% de todos los contratos en la ciudad, del gobierno de la ciudad de Filadelfia, sean dados a compañías minoritarias. Wow, eso es un montón. No es Eso una bastante. obligación. Eso es bastante. Porque si tú no estás preparado y no tienes el capital y no tienes la experiencia y no tienes el récord, no te van a dar el contrato. Claro. Sí, no. Pero la idea es No es por llamarse Juancito Pérez. Ya. Correcto. La idea es crear lo que le llaman un pipeline de compañías que están preparadas. Entonces, eso sucede en el gobierno federal, sucede en las compañías privadas, Comcast, Aramark, todas estas compañías grandes tienen algún tipo de política o de goal que quieren llevar. Entonces, muchas veces, si tú no estás afiliado a una cámara de comercio, no vas a saber de esas oportunidades. Ok. Y me estabas diciendo antes del show que vas mucho a un podcast como invitada. Sí. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, y como ustedes aquí en Houston, también en Filadelfia tenemos individuos que están interesados en darle información y ayudar a la comunidad y darle inspiración. Entonces, yo estoy afiliada con una periodista colombiana radicada en Filadelfia, Emma Restrepo. Ella tiene un podcast semanal los sábados, que lo hace Facebook Live, lo pone en YouTube, se llama Para Ti Mujer, con Emma Restrepo. Okay. Y es dedicado a las latinas viviendo en Estados Unidos. Entonces mi segmento tiene que ver con empresarias y con cómo ayudar a aquellos que están interesados en tener un negocio, activarlo, crecerlo. Pero ella habla de asuntos de interés a la comunidad general latina. ¿Cómo se llama el podcast de nuevo? Para Ti Mujer. Ya saben, Para Ti Mujer. Búsquenlo por ahí. Si las mujeres o las chicas que nos están viendo o que nos están escuchando, busquen el podcast, suscríbanse y denle un review de 5 estrellas. No se aceptan mínimo. Ok, de 5 estrellas. Los sábados y va vivo. Los sábados lo hacen en Facebook Live. Me imagino que tienen página. Sí, por la mañana es las de 9 a 10 de la mañana Eastern Standard Time. Sí, que 8 a 9 acá. 8 a 9 hora centro. aquí, los sábados, correcto. Y, a ver, ya que estás en esa parte de motivar, y no necesariamente motivar, pero de educar a las mujeres a ser empresarias, a construir negocios, ¿qué le dirías tú a aquellas personas que a lo mejor están contemplando, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Muchas de esas a lo mejor están empleadas y necesitan dejar el empleo para poderlo hacer. O piensa que es muy difícil. O piensa que es muy difícil. Mira, es difícil. Sí. Sí, Reality check. Es difícil, no va a ser fácil. Pero si quieres control de tu vida y puedes arriesgar un poco de capital o estás dispuesto a tomar el riesgo, ¿no? Porque no hay eso de negocios sin riesgo, no existe. Lo mejor que puedes hacer es estar preparada. Entonces, creo que afiliarte a una cámara de comercio, empezar a conocer y crear tu network, tienes que tener un plan de acción escrito, tienes que prepararte, tienes que hablar con personas que hayan hecho lo que tú estás haciendo, orientarte. Muchas veces los negociantes se vienen y establecen el negocio sin de verdad estar preparados, y es una de las cosas más
vas a perder el tiempo y vas a perder el dinero. Entonces, lo más importante es, antes de que tomes el primer paso, que te orientes, que hables con personas. Hay muchísimos recursos del gobierno que puedes utilizar, que si no te preparas al principio, se te va a hacer mucho más difícil más adelante. Entonces creo que, como dicen en inglés, measure twice and cut once. Es de las cosas más importantes que puedes hacer. Muy bien. Bueno, ya escucharon, esos son los pasos iniciales. Esos no son todos los pasos, son los iniciales para que, también para los hombres. O sea, el mensaje es para ambos. Es para ambos, sí. Sí. Algo que mencionó es que hay que prepararse, ¿no? Y muchas personas creen que lo que hay que hacerlo ya, así. No. Eso muy pocas personas lo hacen. Sin paracaídas. Muy pocas personas lo hacen bien cuando se brincan, se disparan. Yo brinqué en paracaídas no sé cuántas veces, pero todavía tengo los brazos y las piernas. Pero porque yo soy muy impaciente, ¿ok? Y así son los empresarios, son impacientes. Soy y es parte muy de impaciente, lo quiero para ayer, no es para hoy. parte de lo que los hace a los empresarios successful. Pero también tienes que saber cuando necesitas planificar. Entonces. Sí, mi educación me ha costado bastante. La educación uno la va a pagar de una manera u otra. ¿Ok? Ahora he logrado desarrollar la paciencia, que es algo que a veces Denny me dice, ¿cómo tú eres tan paciente? Y yo le digo, bueno, porque es que ya pasé todos estos años de impaciencia. Entonces ya y como todo el dinero que perdiste con la impaciencia. Bueno, no sé si es que lo llamas educación. Sí, yo lo llamo educación, pero la realidad es que ya cuando uno aprende a hacer dinero es como es aprender a pescar. Tú me puedes dar el pez, yo lo puedo cocinar y me lo puedo comer y ya, y después no sé cómo voy a ir a pescar ese pez, pero como ya yo sé pescar, y Dennis también sabe pescar, ¿verdad? Aquí somos pescadores, ya no nos preocupamos porque sabemos que trayendo nuevos negocios podemos reemplazar muchas de las cosas que a lo mejor puedes tener una racha mala. Por ejemplo, vino Harvey, ¿verdad? Y eso hizo cambió todo lo que nosotros hacíamos. Pensábamos que nos iba a ir mucho mejor, porque dijimos, vamos a comprar todas estas casas inundadas ahora, nos vamos a hacer multitrillonarios, y cuando te vienes a dar cuenta, no solamente los que están aquí en el área están pasando por la misma situación, pero ahora tienes toda la gente de afuera que creen que van a venir a hacer lo mismo. Se te van los contractors, los trabajos se te paran, y ahí empieza como que un disruption, un reajuste completo de la realidad de cómo las cosas están sucediendo. Y uno se pone como que bien creativo. Ok, si esto no me está saliendo bien ahorita, ¿qué hago ahora? Voy a empezar esta otra cosa, o me voy a enfocar más de este lado en vez de este. Y en realidad que estas cosas van a seguir pasando ahorita y van a seguir viniendo por los próximos 10, 20 años. Y ahí es donde uno va y analiza qué estoy haciendo bien, qué es lo que estoy haciendo mal, para a lo mejor dejar de hacer eso, enfocarme en lo que es más productivo. Pero ya uno sabe pescar. Entonces es como que sabes que vas a tener un momento difícil, pero una vez que pasas por ese momento, creces hasta más y te haces hasta mucho más fuerte. Pero mucho de esa, en lo personal conmigo, no sé con Denny, ha sido el que lo mencionaste también, que me gusta mucho tu manera de pensar, fue invertir en mí mismo, en self-development. Exacto. En aprender, educarme, seminarios. Desde muy pequeño mi papá era miembro del Rotary Club en Venezuela, y yo veía cuando él iba ahí, yo decía, yo también quiero ser parte de algo así. Últimamente nos hemos estado metiendo en muchos networking events acá en Houston. Nosotros trabajamos, no sé, de 7 de la mañana a 5, 6, 7 de la tarde, y después nos vamos a un evento. O sea, llegamos a la casa a las 10, 11, 12 de la noche. Todas las semanas, casi que 2, 3 veces por semana, a veces hasta más en mi caso. Y esa es parte de ese enriquecimiento personal del que hablaste, que
eso no solamente es para mujeres, sino mujeres, hombres, Sí, gente cualquier mayor. persona, si quieres algún tipo, si tienes una meta, tienes que prepararte y bueno, y requiere educación, requiere... Háblame tener un poquito, ¿cómo uno puede poner metas de tu punto de vista? Cuando estabas haciendo tu programa de cómo vas a arrancar tu negocio, ¿cómo escribir las metas? ¿Cuál sería el paso correcto de que uno pueda trazar metas? Mira, hay un método que utilizan mucho en esto, en Silicon Valley, en los sistemas, en estas compañías de tecnología, que se llama el Business Model Canvas. Es un método de analizar tu negocio y es una página y es un proceso de contestar preguntas, de hablar con tus clientes, de recibir el mensaje y de hacer un mapa para entender cuál es el business model, el modelo de negocio y cómo tú puedes hacer ese modelo que sea profitable. Okay. Right? Requieres la disciplina de sentarte y poner esfuerzo en poner metas, en entender para esta meta cuáles son los pasos que necesito. Si tú no tienes el tiempo y para poner eso en escrito, mira, tú puedes, como dice un amigo mío, sin dirección cualquier ruta te lleva. Si tú no tienes dirección y no tienes goals, cualquier cosa que hagas te va a llevar porque no sabes dónde vas. Claro. ¿Me entiendes? Tú tienes que saber a dónde vas a ir y tienes que elegir una ruta. A través de la ruta vas a tomar unos detours, pero tú sabes dónde quieres llegar. Exactamente. ¿Me entiendes? Si tú no tienes un objetivo y te dicen, vamos, tú vas y haces cualquier cosa y cualquier resultado es bueno porque no sabes qué resultado tú tenías en mente. Entonces, eso es mucho de lo que está pasando con los empresarios, que ellos no saben lo que quieren hacer y hacen de todo un poco y de momento, estoy haciendo esto y me va muy bien. Te va muy bien, ¿cómo tú sabes que te va muy bien si tú no tenías una meta? Uh-huh. Si la meta es $1 millón y lo que tienes son 50,000 y has pasado un año haciendo y llevas 50,000, tú sabes si te va bien o no. Uh-huh. Pero si tú me dices te va bien, ¿comparado con qué? ¿Comparado con qué meta? Entonces eso es una disciplina y tienes que tomar el tiempo. Yo en la oficina, yo tengo una meta. Entonces yo en agosto, yo me siento con mi staff y nosotros preparamos el calendario y las metas para el año siguiente. Eso es, ¿cuántos meses en adelantado? Right? Sí, 6 meses. Entonces, porque tú corres el año... yo físico, en agosto... ella en agosto planea yo sé lo que el voy a año que hacer. viene. Exacto. En agosto del 2018, yo voy a saber exactamente lo que voy a hacer cada mes y Del cuánto 19. dinero cada mes en el 2019. Ajá. Ya en agosto. Entonces, ya yo sé si me van las cosas bien o me van mal. Y todos los meses mido el actual con el projected y yo digo, si me va mejor, ¿por qué? Y si me va peor, ¿por qué? Uh-huh. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para ajustar? ¿Me Nosotros hacemos eso también. De hecho, así Uh-huh. fue que nos dimos cuenta que nuestro negocio venía en caída y no en Exacto. levantada. El del wholesaling, por ejemplo. Exacto. Tú empiezas a medir los KPIs, los Key Performance Indicators, y dices, hey, ¿qué pasó? Tú no puedes esperar a que se acabó el año para mirar hacia atrás y ver qué fue lo que pasó. Exactamente. Yo creía que... No puedes. Tienes que hacerlo. Tienes que tener religiosamente. Y volvemos. Esto es algo que pueden aprender acercándose, por ejemplo, a la Cámara de Comercio. Mira, una o Cámara de buscar Comercio, y si la internet. Cámara de Comercio de tu estado o de tu ciudad no te da este tipo de recurso, mira, el gobierno federal tiene el Small Business Administration, pero necesitas un contador, no un bookkeeper. Un bookkeeper te ayuda, pero un contador te ayuda a poner las todo metas, en orden. ¿no? En orden. Un abogado que te ayude, ¿me entiendes? Necesitas expertos. O vete a una universidad. Las universidades tienen asociación con el Small Business Administration y hay universidades que tienen lo que le llaman el Small Business Development Center,
que son específicamente unidades de las universidades que ayudan a los empresarios con consultoría especializada, individualizada, y generalmente es gratis o a un costo bien mínimo. Entonces las cámaras de comercio, Small Business Development Centers, son lugares donde empezar. Sí, lo importante es que la ayuda está. Es tirarse a la calle a buscarla antes de ir por ahí como loco a abrir negocios que sabemos que lamentablemente las estadísticas son, ¿cuánto? El 90%. No sé. Quiebran en el primer año, es algo mira, así. Y lo otro que en la comunidad latina, no sé si aquí en Houston, pero en general nacionalmente, las franquicias. Los latinos tienden a no invertir en franquicias. Y las franquicias son maneras bastante, se le elimina el riesgo de operación. Y son viables. Entonces, si quieres empezar un restaurante o una bodega o algo así, yo diría considera investigar una franquicia, que sería quizás una manera más eficiente de para empezar a operar, porque ya ellos tienen el know-how. Porque ya tienen el know-how, exacto. Sí, especialmente cuando no tienes ningún tipo de experiencia, si puede ser una escuelita. Exacto. Abrir un franchise, una franquicia donde ya te dan todo prácticamente en Es un libro. paint by numbers. Yo lo que le digo a la gente es que cuando vayan a abrir una franquicia, la abran en algo que les gusta. Exacto. Porque mucho yo he visto gente que abre franquicias en cosas que no tienen ni la menor idea, que no les gusta, y al año es como ya, negocio. Tú no puedes hacer un negocio en algo que no te gusta. Sí. Tiene que ser algo que tú tienes pasión, porque franquicia o no va a ser difícil. Sí, Uh-huh. correcto. Es tanto el tiempo que hay que dedicar el esfuerzo que si no es algo que te gusta, a la mínima, ¿cómo es? A la mínima provocación te quita. Uh-huh. Ok, Jennifer, y una pregunta. ¿Qué haces tú para nutrirte personalmente? O sea, para tu crecimiento personal. Dormir. ¿Dormir? Wow. Yo también. Pero dormir es la meta más grande que yo tengo personalmente. Es lo que más te gusta. No es que lo más me gusta, es lo que más necesito. Ok, Entonces, trabaja bastante. Pero jardinería me gusta mucho, leer, yoga es algo que hago bastante, no últimamente no tanto, pero ya. Ok. Y- ¿Qué libros lees? A ver. Sabes que en estos momentos lo que estoy haciendo es escuchando varios podcasts. Tengo unos libros que tengo en mente que tengo que leer y ahí los estoy ordenando. Pero últimamente estoy escuchando unos podcasts interesantes. Uno se llama Revisionist History, otro se llama Invisibilia. Son más bien... Son no nerdy. sé, son non-fiction, son un poco de nerdy, pero historias muy interesantes. Así que en Ok. esas estoy últimamente. Muy bien. ¿Y la lectura? ¿Te gusta la lectura? Me gusta la lectura, no hago mucho en estos momentos. Pero antes leía, eso es lo que yo me acuerdo, cuando era pequeña se devoraba los libros. Sí, estoy leyendo mucho en lugar de libros, aunque tengo un número de libros que tengo que leer. Estoy leyendo artículos de estudios sociales, de economía. Entonces está el Atlantic Monthly, que me habla mucho de la sociedad y de la economía y de esa intersección que te ayuda a entender mucho cómo vamos como sociedad y dónde vamos y los trends y las cosas que están sucediendo que están afectando no solo los Estados Unidos pero globalmente Ok. las actitudes y Muy bien. No, la razón por la que pregunto es porque yo sé que el señorito aquí no le gusta leer mucho. A él le gusta el audio. No es que no me guste, es que a mí, no sé, fisiológicamente yo cojo un libro y después de pasar 5 páginas quedo dormido. O sea, si yo no puedo dormir, eso es lo que yo hago. Cojo un libro y en 5 minutos estoy durmiendo, así, encima del libro. Entonces leerme un libro me toma, imagínate. Empecé a leer nuevamente, porque ya yo lo había leído hace mucho tiempo, pero me empecé a leer otra vez el de How to Influence People, ¿cómo es? El de Carnegie. How to Make Friends and Influence People. Y logré sentarme cuando fue el sábado y me leí los primeros 3 capítulos de una sentada y para mí eso es un logro. Si Wow. tú eres un empresarial o estás interesado en liderazgo, uno de los libros más críticos para leer es el que se llama Good to Great. Si hay un libro que yo recomiendo. ¿Quién escribió ese? No sé el autor, es un clásico. Great, ok. Good to Great. Ese Un no lo había clásico. escuchado, porque No. siempre Y más- hablan Bueno, de Napoleon Hill. El de No, no. Relentless es algo así parecido, el de Tim Grover. Ujú.
donde él va, él los clasifica como un cooler, cleaner, un closer y un cleaner. El cooler es aquel que se aparece en el trabajo y va con el flow, por decirlo así. Llega a la hora, se va a la hora, pero mientras está en el trabajo está como que, aquí estoy y ya, colectando el cheque, ¿verdad? El closer hace lo mismo, pero él sí le pone bastante empeño y trata de conseguir más, pero hasta cierto punto. Y después viene el cleaner. El cleaner es el que la gente, muchos de los closers y los coolers no quieren tener alrededor, porque esos son los que hacen el esfuerzo, elevan la vara, que es lo que estaba diciendo al principio del programa contigo, siendo una buena estudiante. Estabas elevando la vara y entonces los otros que venían por detrás estaban siendo juzgados con la misma varita, ¿no? Entonces, si ella es buena estudiante, ustedes también tienen que sacar buenas notas. Y Tim Grover lo explica muy bien ahí en el libro, de cómo ir desde cooler hasta ser un cleaner. Y entonces me imagino que ese libro tiene algo parecido. Eso se llama The Good to Great. Good to Great es, mira, si tú eres una buena empresa o eres, vas a hacer bien. Pero la diferencia entre Good to Great, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que te hace una diferencia para que tú seas best in class, el mejor? Entonces habla de lo que requiere y te explica más bien las cualidades y muy interesante, muy excelente para la vida personal y para la vida profesional también. Nice. Jennifer, yo te voy a hacer una pregunta porque tengo que hacértela. Políticamente hablando, ¿te ves en algún futuro tomando algún cargo así que la gente tenga que votar por ti? Es para saber si te voy a ver en CNN algún día. Bueno, para estar en CNN no tienen que ser una persona. Pero ¿te gustó esa experiencia de estar trabajando directamente con el alcalde y ver el... Absolutamente, mira, no hay nada más que te dé más satisfacción que trabajar con un grupo de personas que el trabajo que hacen lo hacen porque quieren el ver de un beneficio mucho más grande para una comunidad que el beneficio tuyo personalmente. Entonces, trabajar bajo una persona como el alcalde Michael Notter, que tenía genios trabajando con él, y estar en ese ambiente de excellence, right, de excelencia, fue muy bueno. Ahí pasan muchas cosas. Ellos no lo hacen por dinero. Por la mayoría de las veces, los alcaldes, gobernadores, ellos están ahí es para levantar la comunidad, para hacer cosas siempre hay, obviamente, el que tiene una agenda escondida, pero yo he conocido alcaldes que ellos ni siquiera cobran sueldo. El sueldo se lo donan a la misma comunidad, porque ya ellos hicieron su dinero de otra manera y por eso es que ellos pueden prestar ese servicio. Exacto. Y fue, trabajar en un ambiente, a un nivel que tú puedes hacer decisiones y puedes influenciar la vida de tantas personas, en este caso la comunidad inmigrante en Filadelfia, que viendo cómo se tratan en otras partes del país, tú dices, wow, pudimos hacer tanto trabajo por ellos. Es excelente. Eso de yo correr por política, no creo, honestamente. Yo trabajaría para alguien que tenga una filosofía que esté bien alineada con mi vida personal, pero yo correr, eso es difícil. ¿Y hacer tu propio negocio? Mira, quizás. En estos momentos tengo, como quien dice, mi propio negocio. Manejando la cámara, tengo que hacer lo mismo que ustedes hacen. Cada año tengo que hacer el budget y tengo los goals y tengo que ir y tengo que vender y tengo que hacer, a mí no nos cae el dinero así del la cielo, nada. ¿no? Sí, es como estábamos hablando ayer. Es todavía más difícil porque Ricardo y yo levantamos fondos privados, pero el que nos da dinero tiene el beneficio de cobrar un interés, hay una ganancia monetaria. Ella levanta dinero sin ninguna garantía de nada, simplemente ayúdame, dame el dinero. Pero es que fíjate que la mayoría de los negocios son así. Por ejemplo, cuando tú haces un fondo de inversión, tú lo que estás vendiendo es un posible proyecto a futuro, ¿ok? Y ahí no hay garantía. Las personas que invierten en el proyecto están tomando un riesgo, al igual que lo está tomando el que está levantando el fondo, etcétera. Y ¿qué es lo que pasa? Que en nuestra industria hemos mal acostumbrado a muchos de nuestros inversionistas a que mensualmente van a tener un dividendo desde que arranca el proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando algo pasa, que
o te atrasas en el pago por alguna razón u otra, si el pago tenía que postear el primero, ahora postea el 15, entonces ahora tenemos problemas, ¿verdad? Cuando en realidad, si ellos quieren ir a invertir ese dinero y sacarle un retorno alto, ellos no van a ver $1 por 2, 3, 4, 5 años. Obviamente, cuando ven el retorno, entonces ven un buen retorno. Y eso ha sido mucho porque nosotros en nuestro modelo de negocio, cuando compramos propiedades, la compramos ya con suficiente equity y permite que eso se dé. Entonces es más cuestión de educación. Educar a los inversionistas que sí, esto se puede hacer, pero en realidad a mí me gusta mucho más levantar fondos para compañías, por ejemplo, y que metan capital, porque entonces ahora tú tienes el capital con el que puedes salir a trabajar, puedes salir a hacer marketing, puedes contratar gente. Básicamente lo que está hablando Jennifer, que es de verdad correr la compañía como un CEO, no como el trabajador o el obrero que está trabajando en su negocio. La única manera para uno poder hacer eso es trayendo capital externo, bien sea de bancos o de inversionistas, sociedades, definiendo las responsabilidades de quién hace qué. Entonces, es un proceso por el que nosotros estamos yendo ahorita, personalmente, que tenemos varios negocios y en uno hay dividendos fijos con inversionistas, porque tiene bienes raíces ahí como que es como quien dice, el motor principal. Pero tenemos el negocio del mailing también, que ahí no, en verdad que el único que tiene dinero ahí ahorita soy yo. Dennis tiene más esfuerzo que otra cosa. Pero sí estoy interesado en de verdad meterle más capital externo, porque eso te permite crecer exponencialmente, ¿no? Y tenemos el de wholesaling, que ahí es más, hiciste marketing, te entraron llamadas, conseguiste propiedades. Directo, el outcome. Exactamente. Entonces, yo no sé, Denis, si tienes algo con que quieres cerrar. No, además de darle las gracias, obviamente, que sacó de su tiempo no planificado de visita aquí en Houston para darnos la entrevista. Jennifer, tenemos información donde la persona que se quiera comunicar contigo, tu email, info@fila, y eso para nuestros amigos hispanos, fila con PH, filahispanicchamber.org, no es .com, es .org, de organization. La página de internet es igual, www.filahispanicchamber.org, o te pueden encontrar, me imagino, en Twitter, Facebook, Instagram y todas las redes. Sí. Ok. Yep. Sí, están manejando las redes sociales muy bien. Y el handler es G, así como gato, PHCC. ¿Qué significa, me dijiste? Greater Philadelphia Hispanic Chamber of Commerce. Así que nuevamente darle las gracias a mi hermanita que quiso compartir con nosotros un rato. No, yo también estoy muy agradecido, en verdad. Muchas Aprendí gracias. mucho. Creo que tienes mucho material para de verdad compartir y hacer que otras personas se crezcan y busquen la información correcta. Creo que muchas veces por miedo, el que sea, cualquier miedo que una persona tenga, uno no se acerca para buscar ayuda, ¿no? A veces hasta mismo orgullo, ¿no? Yo no sé si es orgullo. Yo lo puedo hacer solo, no necesito que alguien venga a decirme cómo hacer mi negocio, mi trabajo. Cultura latina machista, ¿verdad? Sí. Pero yo los invito a que si estás en el área de Filadelfia, se acerquen, háganse parte del Chamber of Commerce, o ¿cómo le llaman en español? Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio. Y díganle a Jennifer que vinieron por parte nuestra, ¿verdad? Cuando lleguen los miles y miles allá a Filadelfia a tocar la puerta, Jennifer. Y también busquen el podcast, ¿cómo es que se llama el podcast? Para ti, mujer, con Emma Restrepo. Para ti, mujer, con Emma Restrepo. Saludos a Emma, algún día la podremos entrevistar, si Dios quiere. Uno no sabe, a lo mejor vamos a Filadelfia y le hacemos le hacemos una entrevista a la entrevistadora. Y bueno, ya saben, si quieren comunicarse con Jennifer, info@filahispanicchamber.org .org. Y la página web es www.filahispanicchamber.org. Búsquenlas en las redes sociales por @GPHCC. ¿Ok? Así que, Jennifer, gracias por tomar tu tiempo, por venir con nosotros.
compartir tu experiencia. La verdad que has hecho bastantes cosas muy interesantes. No ha sido lo mismo, sino que has cambiado completamente de carrera, de ramo, por decirlo así, en tus diferentes facetas en la vida, ¿no? Y es muy interesante porque eso es, yo lo veo, es que tú en verdad estás haciendo lo que quieres hacer en el momento que lo quieres hacer. Exacto. Y has dado el paso para hacer eso. Igual que Denis y yo también lo hemos hecho muy parecido. Con sus respectivos, cada uno en sus áreas, ¿verdad? Así que te felicito. Y bueno, quisiera ver que más mujeres de verdad tomen los pasos que tú estás tomando, porque eso le da a las mujeres como que la imagen de que sí se puede hacer. Si te educas, si creas el network correcto, y hasta el incorrecto, porque a veces el incorrecto te lleva al correcto. Exacto. Siempre y cuando estés buscando cómo asociarte y cómo aprender, mejorarte, vas a ser como Jennifer cuando seas grande. Así que no, es mucho el orgullo, tú sabes, de que tengamos una hispana ayudando a hispanos en la ciudad de Filadelfia, y estoy seguro que en muchas otras ciudades, pero gente que se involucra y de verdad, su norte es ayudar a crecer la comunidad hispana en este país, que últimamente es tema de noticia, siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Yo en realidad no veo noticias. Esos canales en mi casa no existen. Pero siempre lo ha sido. Pero ahora ella está dando el ejemplo. Y eso es lo que me gusta, ¿no? Que así a lo mejor uno no lo conozca nacionalmente, porque no sé si eres una figura nacional. No. Pero eres una figura importante en Filadelfia, ¿verdad? Que dejes ese ejemplo y que si eres mujer y estás viendo este programa o lo estás escuchando, no tengas miedo de educarte, de tomar los pasos, de hacerte parte de tu cámara de comercio o de tu grupo de networking. Busca ayuda, no tengas miedo de buscar ayuda. Nosotros buscamos ayuda siempre. Te hace más fuerte para seguir adelante. Y toma el riesgo y toma acción. Es lo que creo que es lo que yo tomo de esta entrevista. Absolutamente. Así mismo es. Así que nuevamente gracias, Jennifer, y gracias a todos los que nos están escuchando. Acuérdense de suscribirse a la página renovandoriquezas.com, o en inglés Renovating Riches Radio. Nos encuentran en YouTube, denle subscribe. En iTunes nos puedes dejar un review también. Y ya con eso nos despedimos hasta la próxima semana, que tendremos otro show para ustedes. No sabemos si en inglés o español, pero Ricky. En inglés. Viene Mansur de Transact Title. Ok. Nos vemos entonces. Gracias. Gracias.